Él se llama Nicolás Pertierra y trabaja en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, en el CESO, y a él lo saludamos. ¿Qué tal, Nicolás? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está Marcelo y equipo? Buenos días, gracias a ustedes por comunicarse. A vos por estos minutos. Hay una obsesión en la primera pregunta, la llevo hacia ti, Nicolás. ¿Cómo considerás, porque el otro día estuvo Sergio Massa en el Alvear hablando en el Consejo de las Américas, discurso de un poquito más de 40 minutos, en donde creo que en líneas generales fue un discurso macro, en donde siguió plantando las bases de para dónde él piensa focalizar sus economías económicas, habló de estas tres patas, ese trípode que tiene que ver con el consumo interno, con inversión y con ayudar a las exportaciones. Ahora, en ese contexto siempre sigue con la idea del ordenamiento fiscal. La pregunta sería entonces, Nicolás, ¿qué pensás qué variables debe llevar adelante o debe de intentar corregir para lograr ese ordenamiento fiscal? Porque me parece que ahí también la lectura es que si vos tenés un orden fiscal, podés llegar a atacar la inflación con mucho más éxito. Sí, es un escenario interesante. Me parece que ese desorden económico en general que se vino acumulando los últimos meses en la economía argentina tiene que ver también con un desorden político, ¿no? Que había al interior de la coalición, del Frente de Todos. Entonces, ese fue un primer paso que se necesitaba dar, un nuevo equilibrio político al interior del Frente de Todos y que eso se tradujera también a la gestión económica, ¿no? Sí. Hoy pareciéramos estar en esa instancia y puntualmente qué temas, si vos me preguntás, son algunos de los más prioritarios en eso de poner orden. Bueno, me parece que si el diagnóstico es que la situación económica en términos distributivos hoy es muy injusta, que hay un problema serio ahí de distribución de los ingresos, bueno, el Estado ahí tiene una posibilidad de mejorar mucho el impacto distributivo de lo que hace, ¿no? Pienso principalmente en los subsidios. Me parece que no hacía falta, no era necesario que nos dijeran cuántos subsidios recibían determinadas personas para saber que eso en términos distributivos no tenía mucho que ver con la situación que estaba pasando en la Argentina. Entonces, parte de la tarea que se está haciendo en ese frente me parece fundamental para alinear lo que gasta, lo que invierte el Estado con lo que es la situación económica y social, ¿no? Ahora también hay una jugada tan clara, ¿no? Cuando la veo yo de afuera y me pongo en la mente de un dirigente del sector agropecuario o de un dirigente ante el pedido de diálogo de Juntos por el Cambio, porque la lectura sería la siguiente. Todos sabemos que la economía va a estar mucho más tranquila desde lo macro si el Banco Central se propone a acumular reservas, ¿no? El central necesita acumular reservas, eso es algo imperioso para poder tranquilizar hasta el devenir de los actores económicos, ¿no? Decir, bueno, tengo un mercado, un banco central que acumula reservas. Ahora, desde la cabeza de los actores que son oposición a la administración del presidente Fernández, como está tan clara la jugada, el sector agropecuario debe decir, bueno, pero a ver, si yo desde las cerealeras comienzo a liquidar los remanentes, que lo de la silobolsa, bueno, todo lo que fue la cosecha gruesa, si yo empiezo a liquidar, claro, van a reforzarse las reservas del Banco Central, pero a su vez termino legitimando y dándole poder al proyecto Massa, que por otro lado después Achetoni dice, no, nosotros le pedimos que no siga en el 2023, que no sea presidente. Entonces también ese brete desde lo económico, ¿cómo crees que lo puede, te estoy pidiendo una barbaridad, pero la jugada está tan clara y la lectura también la sabe Massa que sus oponentes la saben, entonces ¿cómo pensás que tendría que tratar de trabajar en focalizar esa ansiada meta que es acumular reservas en el Banco Central? No, la verdad que me parece un análisis muy interesante. Me parece que también tiene que ver, se relaciona esto con una estrategia de negociación, de cómo se para el gobierno ante los distintos actores que también necesita reformular en algún punto. Porque me parece que el gobierno venía en una lógica de funcionar muy sector por sector, ¿no? De hecho, hasta los ministerios. Un ministerio para la industria, otro para los agricultores, agropecuarios, otra área específica para
la ciencia, por decir algo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué generaba esto? Un tironeo por sector, y lo que necesita es reformular eso y que se discuta en un marco más amplio, porque también los reclamos que puede plantear este sector, lo que le puede servir un sector, hay que pensar cómo impactan los otros sectores en simultáneo, ¿no? Cómo impacta, por ejemplo, la presión devaluatoria en los ingresos en las empresas que dependen del consumo interno, por ejemplo. Claro. Que ahí claramente va a haber perdedores. Bueno, también hay que poner esos actores a jugar en la mesa. Si vos negociás mano a mano solamente con un sector agropecuario y sabemos que el Estado tiene pocas herramientas, pocos instrumentos, necesita ponerlo en un marco de una discusión más general también, me parece, para salir de esa encerrona. Sí, ahora, bueno, se están dando a conocer de algunas consultoras, no sé si ustedes tienen números desde el CESO, de cómo va el incremento de los alimentos en la inflación en estas 2 primeras semanas de agosto, pero salieron números de otras consultoras y lo que hablan es que hay una baja, del 7 está más o menos por el 6, andando el porcentaje de suba en este mes en esos sectores. Lo medimos semanalmente eso también y coincidimos bastante en ese diagnóstico. Sí, como que está un puntito y medio abajo de lo que venía más o menos a las primeras 2 semanas de julio. También el despipiole de esas 2 primeras semanas de julio es distinto al hoy, porque ahí es un poco también a donde direcciona el otro día más al discurso cuando yo te decía fueron lineamientos macro. Pero la pregunta sería, los que están por arriba de ese 6 y piquito son las verduras, que están en el 12%, los condimentos, 9.5%, y los lácteos y los huevos, que están también en 9.1 más o menos, y el azúcar. Entonces yo digo, a ver, verduras. La política fuertemente de descentralizar y hacer como minis mercados centrales, bueno, se lo escuchó en un discurso de Alberto Fernández en Lomas, que creo que estuvo inaugurando como una especie de feria parecida a las características del mercado central, pero no hay una fuerte política para descentralizar con ferias los precios que tienen estas empresas oligopólicas de los alimentos. Y después, si pienso el azúcar, bueno, pienso en 1 o 2 empresas, para decir, bueno, son los que tienen el mercado, y con los lácteos lo mismo. Entonces, ¿cómo haces para sentarlos a una mesa sabiendo que son los que manejan el mercado y que ellos son los que en definitiva, entre medio con la manifestación de la CGT entre semana, que son los que terminan siendo formadores de precios? Porque ese es otro lugar por donde también se lo está atenazando a Sergio Massa en su gestión. Mira, nosotros desde el CESO venimos trabajando en un diagnóstico de la inflación que no está tan centrado en pequeños jugadores o formadores de precios. Entendemos que hay un componente inercial muy alto, y de hecho si ves el último informe del INDEC, los sectores que lideran la suba, el último mes en julio dio 7,4 y alimentos estuvo bastante, casi un punto por debajo de eso. Hay otros sectores como gastronomía, como hotelería, entretenimiento, turismo, que lideran la suba. Y es difícil pensar ahí que estamos hablando de sectores concentrados, ¿no? En cualquiera de esos rubros. Son, de hecho, muy, muy atomizados. O sea, me parece que estamos en gran parte en un problema de inflación más generalizada, con un componente inercial más alto, con el riesgo de que esta inflación de las últimas semanas, los últimos meses, quede incorporada como una nueva velocidad crucero. Entonces, me parece que tiene que apuntar a un abordaje también bastante más integral. Vuelvo a lo anterior de salir por ahí de pensar en sector por sector, solo con el azúcar, solo con las frutas y verduras. Obviamente que se pueden hacer políticas complementarias más microeconómicas, sí, totalmente. Algo como lo que hizo, por ejemplo, Roberto Feletti cuando le tocó asumir en octubre del año pasado. Fue recibido, entre comillas, con aumentos muy bruscos, también en 2 semanas, que habían estado por encima del 4%. ¿Qué hizo? Bueno, en ese contexto hubo varios precios que se retrotrajeron, ¿no? No digo que sea la solución también, pero en este contexto ensayar algo de esas características también puede ser un punto de partida, ¿no? Pero me parece que en esos acuerdos de precios también tienen que entrar muchos más sectores. Pienso en insumos difundidos de la industria, vidrio, plástico, cemento, materiales de construcción,
que no sea solo una cuestión de la canasta básica, porque claramente está bastante más generalizado el problema inflacionario, ¿no? Entonces, eso requiere de un programa de estabilización un poco más fuerte. Un condimento de eso es un colchón de reservas más importante, lo que decía hasta el principio, pero me parece que hay que ir pensando en, pongámosle, 30, 45, 60 días acá para adelante, algo más de esas características. Ahora, en lo macro, cuando sucedió la pandemia a nivel global, muchos estados, bueno, si eras un estado de la Unión Europea, el Banco Central Europeo decía, bueno, vamos a inyectar dinero, y la emisión tenía que ver con salvatajes a las naciones que integran la Unión Europea. A nosotros nos agarró la pandemia con un crédito externo totalmente cerrado, por lo que hizo las barbaridades que hizo la gestión de Macri a nivel económico, y internamente tuvimos que comenzar a emitir pesos para poder salvaguardar la dignidad de muchos argentinos que se quedaron sin posibilidad de tener ingresos. Ahora, ese golpe de emisión que sostuvo a la Argentina durante la pandemia, ¿vos crees que eso ya empieza a diluirse, que lo puede llegar la Argentina? Porque eso también fue gran parte del problema en los saltos inflacionarios que tuvo Guzmán, ¿no? Me parece a mí, esa emisión de no poder tener crédito externo, bueno, emitía moneda local, bueno, evidentemente si vos tenés como mucha emisión, bueno, termina golpeando, ¿no? Al día a día de la economía de un país. ¿Pensás que eso se fue mitigando en este tiempo? ¿Que lo puede llegar a corregir Sergio? ¿Cómo crees que lo puede llegar a corregir Massa? Sí, yo creo que en el último tiempo pensar que eso entra eso, pero en un marco de una inflación multicausal. Me parece que en esto sí hay que coincidir. Ha estado presente este diagnóstico en el acuerdo con el fondo, y yo lo escucho también en otros economistas más ortodoxos. Yo no me identifico puntualmente, pero veo que obviamente es un componente. Ahora, como único botón tocar la política monetaria y pensar que eso hace moderar la inflación, me parece un riesgo altísimo, diría que no tiene en este contexto muchos resultados. Lo mismo pienso de la política fiscal. Si querés hacer solo política fiscal ahora, le pasó algo parecido a Guzmán a principios de 2021, ¿no? Sí. ¿Cuál era ese esquema de principio de 2021? Ancla salarial, prometiendo paritaria hasta el 30% y reducción del déficit fiscal bastante brusco. Sí. Creo que lo hablamos en ese momento, que yo te dije, viene Guzmán los primeros 6 meses siendo extremadamente ordenado con el déficit fiscal, y ahora está como largando un poco la billetera. Me acuerdo que lo hablamos. Bueno, inflacionariamente eso se terminó totalmente al revés de lo que prometía, ¿no? Con una aceleración inflacionaria, un contexto también de inflación internacional. Como vos decías, pensar que Argentina va a estar también al margen o exenta de un proceso inflacionario internacional, yo no le encuentro muchos motivos para pensar eso. Ahora, ¿podés decir que el 70% solo es internacional? No, claramente. Me parece que esos instrumentos, por más que yo considere que no hayan sido los principales factores, ahora los tenés que poner a jugar también, ¿no? Está claro que hoy, si querés pensar en bajar la inflación y duplicar el déficit fiscal los próximos meses, también es inconsistente, digamos. Eso es un poco también la tarea, por más que en el diagnóstico, en el origen, para mí hayan tenido un rol secundario en relación al componente inercial, internacional, y problemas también que se vieron a la salida de la pandemia, con cadenas productivas que de repente se encontraban una demanda mucho mayor a la que habían tenido anteriormente. Bueno, todo eso jugó. Estos factores estuvieron para mí originalmente en un segundo plano. Bueno, ahora igual los tenés que poner a jugar porque el riesgo de niveles inflacionarios de estas características ya son bastante más altos. Y lo que aporta, me parece que el otro día quedó claro también en el discurso de Sergio, en el Consejo de las Américas, es, bueno, miro la economía, pero no me olvido que soy político. Y en ese mensaje, y sobre eso quería hacerte una reflexión final, de qué pensás, porque Guzmán, siendo un técnico, sus discursos eran muy puntuales, hablaba de mayor cantidad de carga numérica en sus enunciaciones, pero el otro día Massa tuvo como muy poco de ese costado, pero todo el tiempo reforzar
pero atrás hay una mirada política que es vamos para allá con esto y este punto claro. Me parece que Guzmán eso no lo tenía, ¿no? Y ahí yo el otro día por lo menos lo noté en el discurso, ¿no? Esa diferenciación entre alguien que ve la economía desde la política y no alguien que es subsumido desde solamente la mirada económica y olvidando la economía, ¿no? Olvidándose de lo importante de la política en el juego económico. Es que también, independientemente de a quién se considere responsable dentro de la coalición, el resultado que se había terminado llegando era un desanclaje muy fuerte de la gestión económica de la cuestión política. Y eso no camina bien en ningún esquema. Como decíamos, recién a principios de 2021 hablábamos de una política económica bastante estricta, ortodoxa. Y después vos agarrás los primeros 6 meses de 2022 y es todo lo contrario, ¿no? Gastos por encima de los ingresos, una política muy expansiva. Cualquiera de los dos esquemas, sin un anclaje político, me parece que tienen patas muy cortas, de alguna manera, ¿no? Y era imprescindible restablecer ese vínculo entre la gestión económica y el equilibrio político del Frente de Todos. Para cualquier cosa que se intentara hacer, me parece que llevar adelante una gestión sin tener un respaldo político, y cómo te sentás después con esos sectores a los que vos le tenés que poner pautas hacia adelante, convencer, guiar hacia adelante y eventualmente también sancionar o tomar medidas duras si vos no tenés un respaldo político. Bueno, me parecía imprescindible. Esto incluso está presente en la carta de renuncia de Guzmán y me parece que de alguna manera se terminó dando cuenta de eso. Sí, atacar la charla del empresario después que escucha al funcionario, ¿no? Sería un poco eso, ¿no? Y me parece que más apunta también a eso. Después que me vaya yo y se pongan a hablar entre ustedes, bueno, les da el tamiz que supuestamente se imagina que tienen los empresarios una vez que escuchan al funcionario. Bueno, eso sería la pata política. Nicolás, quería agradecerte por estos minutos y mandarte un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes igualmente y a disposición. Así es, te mando un abrazo, gracias, chau chau. Quien está hablando con nosotros era Nicolás Pertierra, quien es economista y además es jefe del Centro de Estudios Económicos Sociales Scalabrino Ortiz, que se denomina CESO. Estamos aquí en Paso Valores, en AM 1420 con vos y nos quedamos hasta las 13.